Hola a todos, esto es Archivos del Miedo. Yo soy Lalo, su anfitrión, y en esta ocasión quiero darles la bienvenida a este primer episodio, este primer video, esta primera página en la historia de este canal. En esta ocasión les traigo 5 leyendas mexicanas, 5 de las más aterradoras leyendas que pude encontrar. Pero antes de empezar, quiero recordarte y decirte, si no lo has escuchado antes, que si tienes historias que quisieras que fueran contadas aquí, puedes escribirnos a través de nuestras redes sociales por mensaje directo o enviarnos un correo a archivosdelmiedo.historias@gmail.com. Sin más por el momento, empezamos con las historias. En la ciudad de Chihuahua, en una tienda de vestidos de novia llamada La Popular, se encuentra un maniquí muy especial. Este no es un maniquí cualquiera, pues su piel parece tener la textura de un ser humano. Sus ojos parecen seguirte con la mirada y su presencia es tan realista que muchos juran que está viva y la llaman la Pascualita. La historia comienza el 25 de marzo de 1930, cuando la dueña de la tienda, Pascualita Esparza, presentó al mundo este maniquí tan peculiar que desde el primer momento capturó la atención de todos, no solo por su elegancia, sino también por su inquietante parecido con la hija de Pascualita, quien trágicamente había fallecido el día de su boda por la picadura de un alacrán escondido entre su tiara. Los rumores comenzaron a esparcirse como fuego salvaje. La gente del pueblo empezó a murmurar que no era un maniquí lo que estaba en el escaparate, sino el cuerpo embalsamado de la propia hija de Pascualita. Día tras día, los curiosos se agolpaban frente a la tienda, esperando ver algún signo de vida en aquellos ojos de vidrio que parecían tan llenos de alma. Con el paso del tiempo, las historias se volvieron más oscuras y aterradoras. Se decía que por las noches, la Pascualita cobraba vida, moviendo ligeramente su cabeza o cambiando sutilmente de posición. Algunos empleados de la tienda juraron haberla visto llorar o parpadear, y otros aseguraban que su mirada lo seguía a donde quiera que fuera. La leyenda creció tanto que se convirtió en una tradición local dejar flores y velas a los pies de la Pascualita, con la esperanza de que concediera milagros relacionados con el amor y la vida. La figura de cera se había convertido en un símbolo de misterio y devoción, una presencia constante que recordaba a todos la delgada línea entre la vida y la muerte. Hasta el día de hoy, la Pascualita sigue en su lugar, observando silenciosamente a los visitantes que vienen de lejos para verla. Algunos vienen por curiosidad, otros por fe, pero todos se van con la misma pregunta sin respuesta. ¿Es realmente solo un maniquí lo que está detrás de ese cristal? Sinceramente, amigos, esta leyenda me da de qué pensar. Y la verdad me gustaría visitar algún día ese lugar para ver qué se siente, ¿saben? Continuemos con la siguiente historia. En las profundidades de la Ciudad de México, dentro de los muros de un hospital con más de un siglo de historia, se susurra la leyenda de una enfermera que, aún después de la muerte, continúa su ronda eterna. Su nombre era Eulalia, pero todos la conocían como la planchada, debido a su uniforme siempre impecablemente planchado. Eulalia era una enfermera, dedicada y apasionada por su trabajo, pero su corazón albergaba un amor profundo por un doctor del hospital. Día tras día, ella esperaba una muestra de afecto, un gesto que confirmara que su amor no era unidireccional. Sin embargo, el doctor tenía otros planes y se enamoró de otra mujer, dejando a Eulalia con el corazón roto. Consumida por la tristeza y el despecho, Eulalia cambió. Ya no era la enfermera diligente y cariñosa de antes. Su dolor la transformó en una persona amargada y cruel, especialmente con los pacientes. Su salud comenzó a deteriorarse rápidamente y una noche, mientras realizaba su ronda, cayó gravemente enferma. Nadie cuidó de ella con la misma devoción que ella habría cuidado a otros. Y en la soledad de su cuarto de hospital, Eulalia falleció.
Pero la historia no termina ahí. Poco después de su muerte, pacientes y personal del hospital comenzaron a reportar encuentros con una enfermera de blanco, cuyo uniforme no tenía una sola arruga, que aparecía en las noches para cuidar a los enfermos. Los pacientes a los que la planchada visitaba milagrosamente mejoraban, despertando con historias de una enfermera que les había salvado la vida. Algunos dicen que el espíritu de Eulalia busca redención por los errores cometidos en vida. Otros creen que su amor por la medicina fue más fuerte que la muerte misma. Lo cierto es que su presencia sigue sintiéndose en los pasillos del hospital y su leyenda se ha convertido en un símbolo de esperanza y misterio. Así que, la próxima vez que te encuentres en un hospital por la noche y veas una sombra pasar rápidamente por el rincón de tu ojo, pregúntate si podría ser la planchada, la enfermera que nunca dejó su ronda, incluso después de la muerte. Dejen aquí abajo en los comentarios qué pensarían ustedes si les llegara a pasar algo así. Si en alguna ocasión desafortunada llegan a estar en un hospital y alguien que no tiene nada que ver con el turno, que no tiene nada que ver con las enfermeras, con los doctores, les ayuda. ¿Creerían que es algo bueno o creerían que es algo malo? Por decirlo de alguna forma. Los leo ahí abajo. Y vamos con la siguiente historia, la número 3. En las faldas del cerro de la Nevería en Mazatlán, se encuentra una cueva envuelta en misterio y temor. La gente del lugar evita pasar cerca de ella, especialmente cuando el sol se oculta y la oscuridad se apodera del cielo. Se cuenta que hace muchos años, un grupo de mineros trabajaba en las entrañas de la tierra buscando tesoros ocultos. Un día, mientras cavaban, sus picos golpearon algo que no era roca ni mineral. Al principio pensaron que habían encontrado una veta de oro, pero lo que liberaron no era un metal precioso, sino algo mucho más antiguo y malévolo. Los mineros huyeron aterrorizados, jurando que habían escuchado risas y susurros, que no provenían de ningún ser humano. Ese día, la cueva fue conocida como la Cueva del Diablo. Los lugareños dicen que por las noches se pueden escuchar gritos desgarradores que emergen de las profundidades. Algunos valientes han intentado explorar la cueva, pero pocos han regresado. Los que lo hacen nunca vuelven a ser los mismos. Sus miradas perdidas y sus palabras incoherentes hablan de horrores indescriptibles, de sombras que se mueven y de una presencia maligna que parece acechar cada rincón. La leyenda también habla de un tesoro maldito, oculto en lo más profundo de la cueva. Se dice que está custodiado por el mismo diablo, que espera pacientemente a que los codiciosos se adentren en su morada para atrapar sus almas. Así que si alguna vez te encuentras en Mazatlán y escuchas historias sobre una cueva misteriosa, recuerda la advertencia de aquellos que conocen los secretos del Cerro de la Nevería. No te acerques a la cueva del diablo, pues no podrás regresar jamás. Otro punto más a dónde ir, otro destino más a dónde viajar. Ahí lo dejo. Y si alguien ya estuvo ahí, por favor, compártanos la experiencia. Si alguien alguien de Mazatlán nos está escuchando, compártanos la experiencia. Queremos saber, queremos ver. Igual con lo de la planchada. Si hay alguien que viva cerca, que tenga fotos, que tenga algún relato incluso, o incluso el testimonio de la experiencia que haya tenido, compártanla abajo. Vamos por la recta final. Las últimas 2 historias por esta ocasión. La siguiente historia: el callejón del muerto. En las sombras de la noche, donde solo la luz de la luna se atreve a tocar las antiguas piedras de la Ciudad de México, se encuentra un estrecho y sinuoso callejón, conocido por todos como el Callejón del Muerto. Se dice que en este lugar, el tiempo y la muerte se entrelazan en un eterno baile macabro. La historia comienza hace muchos años,
cuando el callejón apenas era un sendero entre construcciones coloniales. Un hombre rico y poderoso, conocido por su crueldad y avaricia, vivía en una de las casas que daban al callejón. Su nombre se ha perdido en el tiempo, pero su legado de terror aún resuena en cada piedra y esquina. Una noche, después de una acalorada discusión con un comerciante sobre deudas no pagadas, el hombre rico desenfundó su espada y, en un acto de ira ciega, asesinó al comerciante en medio del callejón. Su cuerpo sin vida quedó tendido en el suelo y su sangre se filtró entre las grietas de las piedras, marcando el lugar con el estigma de la muerte. El asesino, temiendo las consecuencias de su acto, huyó de la ciudad, dejando atrás rumores y susurros sobre el crimen atroz. Con el paso del tiempo, los vecinos comenzaron a notar una presencia inquietante cada vez que cruzaban el callejón al caer la noche. Una figura espectral, envuelta en un manto de oscuridad, vagaba sin rumbo, como buscando algo o alguien. Los más valientes intentaron enfrentar al espectro, pero sus esfuerzos fueron en vano. La figura siempre desaparecía antes de que pudieran acercarse lo suficiente. Los menos valientes, aquellos cuyos corazones eran presa fácil del miedo, juraban escuchar los lamentos del comerciante asesinado, clamando por justicia desde el más allá. Con cada luna llena, el espíritu del callejón se volvía más audaz y su presencia más palpable. Los habitantes de la ciudad, aterrorizados, comenzaron a evitar el callejón, dando un rodeo largo para no tener que enfrentarse a la ira del muerto. La leyenda creció y se transformó. Alimentada por el miedo y la superstición, se decía que aquel que se atreviera a caminar por el callejón del muerto, después de la medianoche, sería perseguido por el espíritu hasta el fin de sus días. O peor aún, arrastrado al inframundo para pagar por los pecados del asesino. Hasta el día de hoy, el callejón del muerto permanece como un recordatorio sombrío de aquellos tiempos oscuros. Algunos dicen que la figura del comerciante aún deambula por allí, buscando cerrar el capítulo de su trágica muerte, y otros afirman haber visto sombras fugaces y escuchado susurros entre las paredes del callejón. Así que si alguna vez te encuentras en la Ciudad de México y tus pasos te llevan cerca de ese antiguo callejón, recuerda esta historia y piénsalo 2 veces antes de adentrarte en la oscuridad, porque nunca sabrás si serás el próximo en encontrarte cara a cara con el espectro del pasado. Fascinante, simplemente fascinante. Que ahora que lo recuerdo, esto va un poco de mi cosecha. Conozco la historia de un lugar donde yo viví unos años. En esa calle, aproximadamente a las 12 de la noche, pasa, porque dicen que todavía lo han visto. Un hombre, en ropa casual, corriendo desde el inicio de la calle, porque al inicio de la calle topas con paredes, una calle no cerrada, pero hay una calle que atraviesa y ya no sigue de frente, tienes que doblar. Entonces, al inicio de la calle viene corriendo, es una persona, es un caballero, es un hombre. Viene corriendo y a mitad de la cuadra, literal, enfrente, en el punto donde yo vivía, su cabeza, su cráneo, su cabeza, se iban hacia atrás, literal, como si lo hubieran cortado. No lo puedo explicar, me lo han contado y honestamente no he querido verlo, pero ahí está. Bien, pues continuamos con la última historia. Y esta quinta y última historia, la verdad, me llamó bastante la atención. Me llamó bastante la atención por el hecho de lo que representa, de lo que deja atrás. Y en un momento se van a dar cuenta por qué. Y solo quiero que vean esta historia. No digo que las otras no, pero esta, pongan
especial atención. ¿Por qué? Porque hay gente que aún lo cree. Gente que incluso hoy en día sigue ferviente a esta manifestación, y no los culpo. Y en un momento descubrirán conmigo el porqué. En una época donde las tradiciones familiares eran leyes no escritas, existía una regla que dictaba que al menos una de las hijas debía quedarse a cuidar de sus padres en su vejez. Esta es la historia de una mujer cuyo nombre ha sido olvidado por el tiempo, pero cuya presencia aún se siente en las sombras de la noche. Ella era conocida como la Taconera y vivía en una modesta casa junto a su anciana madre, quien rondaba los 90 años y cuya salud era delicada. La Taconera, ya de edad madura, nunca se casó ni tuvo hijos, dedicando su vida al cuidado de su madre. Los vecinos hablaban de ella en susurros, comentando cómo a pesar de su edad se mantenía elegante y siempre vestía con zapatos de tacón alto que resonaban en las calles empedradas del centro histórico. Pero había algo inquietante en aquel sonido, algo que hacía que los perros aullaran y que todos los niños corrieran a esconderse. Se decía que la Taconera tenía un pacto oscuro, que su juventud y belleza perduraban gracias a un acuerdo con fuerzas que ningún mortal debería invocar. Y así, noche tras noche, se le veía caminar por las calles del Camposanto, ahora conocida como Juárez, con su madre postrada en una silla de ruedas, murmurando oraciones que nadie más podía entender. Una noche, la madre de la Taconera falleció. La ciudad entera se cubrió de un silencio sepulcral, y desde entonces, el sonido de los tacones se convirtió en un presagio de muerte. Quienes lo escuchaban por las noches sabían que alguien cercano pasaría al otro mundo antes del amanecer. La leyenda cuenta que la Taconera fue vista por última vez entrando a la iglesia del pueblo, su figura envuelta en un velo negro y sus tacones resonando como un requiem. Después de eso, desapareció, pero el eco de sus pasos quedó marcado en la memoria de Coahuila. Hasta el día de hoy, cuando la luna llena ilumina las calles y el viento lleva consigo el frío del desierto, los habitantes cierran sus puertas y ventanas, temerosos de escuchar el sonido de unos tacones que anuncian la visita de la muerte. Y bueno, queridos amigos, queridos escuchas, estimada audiencia, así termina este primer video, este primer capítulo, esta primera compilación de historias. Recuerden, yo soy Lalo. Esto es Archivos del Miedo y no olviden suscribirse, activar la campana de notificaciones y compartirnos sus experiencias. Los estaremos leyendo, incluso en comentarios. Muchas gracias por escuchar y espero haber sido una agradable compañía.